para que sepas por qué me fui de la nada de la clase, es por Dale, eso, porque no estoy teniendo buena señal. dale, no hay problema. Igual ya sabes, las clases quedan grabadas y las subimos Sí, 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 a la web de Cátedra. las puedo dar. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, Hoy vamos a trabajar con la clase 4. En realidad vamos a trabajar con las consultas que tengan de las clases que tuvimos hasta el momento. El lunes publicamos la clase 4, que tiene como lectura obligatoria el texto de Jean-Marie Brom. Tienen en la web de Cátedras, tienen la clase, un video eh, explicativo de la clase, una clase escrita con algunos ejes sobre el texto y la guía de preguntas o la guía de lectura que hablábamos recién con Facundo para orientar la lectura del texto. ¿Pudieron ver la clase, esta que publicamos el lunes? ¿Tienen dudas sobre esta clase? ¿Le quedaron dudas de las clases anteriores que quieran que trabajemos hoy? ¿Julián estaba levantando la mano o era un gesto, te estaba arreglando el pelo? Yo me anoté algunas cosas A y ver. en el video que vos expusiste, Ujú. y en una parte hablas de cuando parecía que el proletariado iba a subvertir el orden, como que nunca pasó eso. ¿Y debido a qué no sucedió eso? Claro, acá hay una cuestión, que es que buena parte, digamos, de las investigaciones filosóficas, sobre todo, o del posicionamiento filosófico marxista del siglo XX, digamos, que fue uno de las miradas de las miradas más importantes desde las cuales se pensó el deporte, digamos, ¿no? Por eso lo trabajamos ahora. Estaba muy influida, una de las vertientes estuvo muy influida por lo que fue la escuela de Frankfurt, ¿no? Que tal vez en materias que trabajen medios y demás lo ven, digamos, Adorno, Horkheimer, todos esos Sí, autores, sí, lo hemos visto. dialéctica del iluminismo y demás. Entonces, así lo estamos diciendo muy a grosso modo, digamos, ¿no? Pero esos autores lo que se preguntaban, o la escuela de Frankfurt en general, lo que se preguntaba en aquellos años, ubíquense más o menos en 1920, digamos, el instituto se forma en 1922 aproximadamente. Lo que se están preguntando en ese momento es, después de la Revolución Rusa de octubre del 17, lo que ellos están viendo es cómo en un mundo en el cual aparecía como posible la revolución socialista, digamos, cómo las masas, en lugar de las masas obreras, ¿no? Piensen que están ubicados en Europa, en ese momento, como las masas obreras, en lugar de hacer la revolución, ¿no? De continuar los procesos revolucionarios en todo el mundo, tienden a adaptarse al sistema, digamos, ¿no? Y lo que van a ver más adelante, que es un poco hacia donde va el plan de investigaciones, es, bueno, ¿cómo puede ser que no solamente se adapten al sistema, sino que en muchos casos apoyen regímenes totalitarios como el nazismo en Alemania, o en lo que derivó la Unión Soviética en lo que hoy conocemos como Rusia? Y de hecho, el plan de investigación de la Escuela de Frankfurt un poco se orienta a, desde distintas dimensiones, intentar pensar cómo se da ese proceso. Digamos, ¿no? Por eso ahí tiene sentido esto de la industria cultural, ¿no? Porque ahí lo que plantean Adorno y Horkheimer dice, bueno, la industria cultural, el cine, la radio, la televisión, eh, a lo que apuntan es a generar un adoctrinamiento de las masas que no es mediante la violencia, digamos, o mediante otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones desde las cuales se va a pensar el deporte van a ir en esta línea, digamos, sobre todo después cuando se lo articula
digamos, como una, o se lo piensa como una rama más de la industria cultural, ¿no? ¿Cuál es la función del deporte? Van a plantear muchos de estos filósofos marxistas. Después más adelante van a aparecer otros, digamos. Ustedes fíjense que en el texto de Sasse-Bonn, ¿no? En el texto de Sasse-Bonn, el punto 4 del texto de Sasse-Bonn precisamente se llama alienación. Digamos, ¿no? Alienación. Va a trabajar ese punto. Y después en el texto de Alabarse, por ejemplo, tienen el caso, el ejemplo en Argentina de Juan José Sebrelli. Digamos, ¿no? Y también fíjense que Sasse-Bonn menciona el texto este de Brom que ustedes tienen como lectura. Y Alabarces también menciona este texto de Brom que ustedes tienen como lectura para hoy. Fe, ¿te hago una consulta? Sí, sí. ¿Cómo está? Y en ese sentido puede ser que lo relacionan, digo, esto de la industria, del proceso de la industria cultural con los Juegos Olímpicos, relacionado Claro. al deporte. Sí, ustedes fíjense que, por ejemplo, digo, lo que van a pensar es cómo, fíjense que siempre me olvido el nombre de Sasse-Bonn, en el texto que ustedes tienen, menciona una investigación de Heinz Reis, ¿no? Que él lo ubica como una de las primeras investigaciones dentro de desde el marxismo sobre deporte. Y precisamente lo que van a pensar es cómo el deporte es una herramienta más que tiene el sistema, ¿no? Para lograr la adaptación de las masas, digamos, ¿no? Y uno de los mecanismos, o el mecanismo principal a partir del cual lo logran, es a través de la distracción, ¿no? Es decir, que las propias masas no logren darse cuenta de los mecanismos de dominación de los cuales son víctimas, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Es decir, vendría a ser una parte de la estructura cultural para hacer invisibles, digamos, ¿no? la dominación en el plano material. Digamos, ¿no? Para que no se den cuenta de la explotación que sufren cotidianamente, el sistema reserva un lugar en el cual puedan, en el cual también son explotados. Digamos, ¿no? Fíjense en el texto de Brom que también plantea esto, ¿no? La proletarización de los deportistas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero es un lugar en el cual son explotados, pero que funciona como un mecanismo de distracción para que precisamente no puedan darse cuenta, ¿no? Precisamente la idea de alienación tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de ser otro que está fuera de sí, digamos, no tener conciencia de sí mismo, ¿no? No tengan conciencia de las relaciones de dominación, en las cuales obviamente son los dominados, que atraviesan cotidianamente, ¿no? Además, funciona como un mecanismo para, para no estar en el mundo del trabajo permanentemente, ¿no? Es una distracción que es necesaria para poder volver el lunes, digamos, ¿no? A estar de nuevo en el mundo del trabajo siendo explotado. Bueno, un poco, tal vez en la clase está un poco mejor explicado, digamos, pero acá se lo sintetizo así medio a lo bruto, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna consulta más sobre la clase? No, a mí me quedó clara la explicación, sí. Bien, básicamente estas primeras clases y estos primeros textos que venimos trabajando, tenemos el de Alabarces y el de Sasse-Bonn que vimos la semana pasada, y este de Brom de esta clase. Tal vez es una pregunta muy básica la que nos planteamos ahora, digamos, o lo que nos interesa ver en estas primeras clases, pero es esto, es ver cuáles fueron, digamos, cómo surgen, digamos, los estudios sociales del deporte, cuándo surgen,
cuáles son las primeras investigaciones, las primeras preocupaciones de los investigadores que fundan el campo, y desde qué perspectivas, digamos, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos haciendo es ver o en esta clase que publicamos el lunes, lo que estamos viendo es una de las perspectivas desde las cuales se pensó el deporte, que es la perspectiva del marxismo, es una de las más importantes, porque también es una de las más importantes en la investigación en ciencias sociales en general, no solamente en la investigación sobre deporte, digamos, ¿no? Ustedes, digo, esto lo vamos a ver, digamos, y es importante, se ve bastante claro en el texto que ustedes tienen de Sassbon, digamos, la importancia que tiene el marxismo, porque desde distintas vertientes ha pensado el mundo social, digamos, y en el caso del deporte ha sido una de las primeras perspectivas desde las cuales se propusieron pensar el deporte, ¿no? Esto que a la Barça dice, este objeto tardío para las ciencias sociales, ¿no? Eso es una cuestión importante de esta primera, de estas primeras clases, ¿no? Entender, bueno, por qué a la Barça plantea que el deporte es un objeto tardío de las ciencias sociales. Algo de eso hablábamos en la clase de consulta de la semana pasada, ¿no? Cómo las ciencias sociales tienen 300, 400 años de desarrollo desde su fundación, y recién hay una pregunta por el deporte podríamos decir, se institucionaliza el campo en Europa y en el mundo anglosajón, digamos, hacia la década del 60 y 70, que es lo que trabaja Sassbon en el texto, y en América Latina hacia mediados de la década del 80. ¿No? Entonces, esa es una pregunta importante. Fíjense en el texto de Sassbon, cuando empieza, él ahí cuenta una anécdota de Anthony Giddens, que es un sociólogo, tal vez uno de los sociólogos más importantes, digamos, del último tiempo, y Giddens medio que cuenta, bueno, yo quería investigar otra cosa, no sabía qué investigar, no me interesaba hacer la carrera académica, yo quería trabajar en la función pública, que de hecho después fue ministro de James Cameron, o asesor de James Cameron en el gobierno de Inglaterra, y el tipo dice, no, no sabía qué estudiar, me pareció divertido investigar sobre deporte, no había muchas investigaciones sobre deporte, y me largué a investigar sobre eso, y es interesante lo que empieza a mostrar ahí Sassbon en el texto, que es que desde ese momento, que él toma arbitrariamente, digamos, eso que plantea Giddens, empieza a haber mucha más investigación sobre deporte, digamos, ¿no? Y eso se puede cuantificar, digamos, no solamente se empiezan a abrir carreras específicas de sociología del deporte, empieza a haber publicaciones, libros específicos sobre investigación sobre deporte, empieza a haber grupos de investigadores que trabajan en la cuestión deportiva, revistas científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el proceso que nosotros un poco estamos viendo en estas primeras clases. Y la perspectiva o el enfoque marxista para pensar el deporte es uno de los que funda esas investigaciones, digamos, ¿no? Por eso Profe, es que lo estamos viendo ahora, ¿sí? te hago una consulta. Y puede ser que en ese sentido, digo, teniendo en cuenta que la carrera de periodismo deportivo es bastante nueva, Uh-huh. puede ser que esté relacionado con esa perspectiva desde la mirada marxista, en esto que el deporte en cierto sentido replica las lógicas estas del capitalismo. Digo, Sí, claro. esa tardía mirada desde las ciencias sociales, como por eso se resistía a esa incorporación del deporte al mundo de las ciencias sociales. Sí, claro, ahí un poco a la Barça lo plantea en el texto, ¿viste? Como esto de, también fue un limitante, digamos, ciertas perspectivas críticas, digamos, del marxismo, digamos, porque en algún punto
parten de cierto prejuicio, digamos, ¿no? Que esto también es un prejuicio. Digamos. Si son una herramienta de dominación y ya lo sabemos, digamos, bueno, no merece la pena investigarlo. Digamos, ¿no? Partiendo, digo, no le permite, dice Averso, bueno, no permite tener una distancia crítica con el objeto, digamos, de estudio, ¿no? Y ahí cuando él plantea esto, bueno, si ya sabemos que es una herramienta que, por ejemplo, utilizada por el nazismo o por las dictaduras o para adoctrinar a las masas, bueno, no merece la pena estudiarlo, sino más que cuestionarlo, digamos, o juzgarlo. Por eso también fue un limitante. Por eso había una de las preguntas del trabajo de la clase anterior, que era ¿por qué el texto de Alabarces se llama Entre la banalidad y la crítica? ¿No? Y tiene que ver un poco con esto que preguntabas vos, porque él ahí contrapone dos miradas sobre el deporte que hicieron que sea precisamente un objeto tardío, digamos, ¿no? que se retrasara la investigación sobre deporte, desde las ciencias sociales sobre el deporte. Y una tiene que ver con esto, con la idea de la banalidad, ¿no? Como pensar que el deporte es un objeto menor, digamos, ¿no? Que las ciencias sociales tienen que ocuparse que la ciencia, vamos a decir, la ciencia con mayúscula, tiene que ocuparse de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Tiene que ocuparse de la historia, tiene que ocuparse de la economía, tiene que ocuparse de la geopolítica, tiene que ocuparse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el deporte, frente a esas grandes ideas o a esos problemas tan importantes, el deporte quedaba relegado, digamos, ¿no? De hecho, muchas veces cuando se discute públicamente, por ejemplo, sobre inversión en política pública, digamos, ¿no? Cada vez que se plantea la discusión en torno al deporte, aparece esta mirada, muchas veces de lugares medio aristocráticos o como se quiera, digamos, aparece cierta mirada diciendo, bueno, no hay que gastar en deporte, hay que gastar en salud, hay que gastar en educación, hay que gastar, ¿no? Ahí aparece cuando hay que patear el chancho para que aparezca el dueño, ¿no? Como aparece un poco cierta la mirada de muchos sectores, de ciertas perspectivas que ven en el deporte una cuestión banal, digamos, ¿no? Un entretenimiento menor, una cosa que degrada la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una de las cuestiones por las cuales la ciencia en mayúscula no tomó al deporte como un objeto de estudio válido, tuvo que ver con esto, digamos, ¿no? Bueno, no es un objeto menor, es un objeto banal, es una cosa que no tiene la importancia que requiere para que la ciencia se ocupe de investigarlo, ¿no? Ese es uno de los motivos que encuentra Alabarces. Y el segundo motivo tiene que ver con estas perspectivas críticas que un poco en el texto encarna Juan José Sebrel, digamos, ¿no? Que él va a decir, bueno, las miradas críticas, sobre todo provenientes del marxismo, lo que hicieron, y que venían sobre todo de la filosofía más que de las ciencias sociales, más de las humanidades, desde ese posicionamiento crítico, digamos, desde ese prejuicio respecto al deporte, digamos, el deporte es una herramienta de dominación y nada más que una herramienta de dominación, digamos, no tiene otro sentido, no tiene no sirve para otra cosa que para que los sectores dominantes dominen o perpetúen su dominación sobre los dominados. Entonces no merece la pena ahondar en la investigación sobre eso, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece esta cuestión que estaba en la pregunta, ¿no? Por un lado la banalidad y por el otro la crítica. Por supuesto que después, digamos, hay formas más interesantes desde el marxismo de las cuales se indagó el deporte, y están, si ustedes las buscan, en el texto de Sassbon, digamos, ¿no? Hay incluso la de Jean-Marie Brom, digamos, con la cual yo no coincido en general, digamos, que se puede discutir, pero bueno, se propone por lo menos indagar un poco más en el proceso, digamos, ¿no? Construir datos y hacer una investigación.
¿no? Y después, por supuesto, hay muchas otras más. ¿Y en qué es lo que diferís vos con el texto, profe Nico? Yo digo, a ver, como voy a buscar las palabras adecuadas. Para mí, una primera cosa que hay que hacer es aceptar el texto. Digamos, para diferir, primero hay que aceptar como válido el planteo, ¿no? Después, una vez que se acepta el planteo, se difiere. Para mí, primero voy con lo que a mí me parece interesante de la perspectiva del marxismo, en general sobre los procesos políticos y en particular sobre el deporte. Me parece que es válido que incorpora una dimensión política, ¿no? en el análisis, digamos, ¿no? y la cuestión del poder, digamos, no incorpora piensa el deporte en el marco de una relación de poder desigual entre sectores dominantes y sectores dominados. Eso me parece que es interesante, digamos, ¿no? Incorpora la cuestión del poder para pensar los fenómenos culturales en general y los fenómenos deportivos. Después, me parece que la lectura o las conclusiones a las cuales arriba me parecen muy lineales y en algún punto simplistas, ¿no? Porque también se puede pensar, sí, está bien, es en cierto punto una herramienta de dominación, pero también se juegan identidades colectivas ahí. Digamos, también el deporte es una herramienta de inclusión en nuestras sociedades. Digamos, ¿no? También el deporte es, por ejemplo, hay toda una problemática de género que plantea Brom en el texto y que es evidente, digamos, ¿no? De discriminación sexual, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros lo vemos cotidianamente. Pero bueno, hay un problema ahí. Qué sé yo, digo, por ejemplo, que por ejemplo, en el fútbol argentino, que no exista la posibilidad de que un futbolista manifieste abiertamente su sexualidad. Bueno, eso es un problema, y es un problema de dominación, es un problema de una estructura patriarcal. El problema, por ejemplo, podemos verlo en un montón de casos, pero que jugadores enfermos en el marco de una pandemia tengan que viajar igual a competir porque el mercado lo impone. Bueno, ese es un problema, y en clave marxista se puede leer y podemos encontrar un montón de respuestas ahí. Bueno, pero la lectura no se puede limitar solamente a eso. ¿No? Eso refiere que, discúlpame, que cuando dice Brown, que todo se vuelve mercancía. Hay claro. una parte que... Claro, es que hoy eso se potenció un montón, digamos, y la preeminencia del deporte comercial por sobre el deporte social, y es destructiva respecto del deporte social, digamos, y eso que nosotros tenemos un montón de barreras de contención sobre eso. Digo, las sociedades civiles, digamos, son un lugar de contención en relación al avance de las sociedades anónimas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay una serie de problemas que desde la perspectiva del marxismo se pueden identificar y que son súper valiosas, ¿no? Digamos, pensar que todo se vuelve mercancía, digamos, ¿no? Esa va a ser una de las... Digo, que el deporte pierda su carácter lúdico, digamos, ¿no? Para que todo sea competencia, digamos. La imposición de la competencia y del triunfo como fin último, bueno, es problemático. Es problemático. Y eso se puede pensar desde el marxismo o de perspectivas críticas. Pero bueno, para mí el mayor inconveniente es que el análisis no puede reducirse a eso, digamos, ¿no? Porque es como ponernos una anteojera como la de los caballos, digamos, no solamente, para mí el problema que tiene el marxismo es que solamente puede ver eso, digamos, y no puede ver otros mecanismos, ¿no? Igual, vengamos al caso que es una lectura de la historia deportiva de hace mucho tiempo, no está actualizado en un contexto actual lo que dice. No, sí, hay interpretaciones novedosas, y también se ayorna,
digamos, no es, digo, esa es una foto, digamos, la de Brom es una foto, digamos, también hay otras, pero digo, no sé si le pusimos en la clase una nota de revista Un Caño, no me acuerdo. Si no, Sí, si sí, no estaba. está en la clase la del jugador serbio. Sí, muy Eh, buena. bueno, ahí aparecen un montón de cosas que, bueno, que son posibles porque, bueno, porque son aportes de miradas críticas. Digamos, nosotros acá decimos el marxismo, podríamos ampliarlo, digamos, ¿no? Porque no es el marxismo de la izquierda tradicional, digamos, también hay otras expresiones que pueden pensar, digo, los estudios culturales también pueden hacer esa lectura. Pero bueno, los estudios culturales no solamente están pensando, también muchos de los autores de los estudios culturales provienen del marxismo, todos provenimos un poco del marxismo, pero los estudios culturales, por ejemplo, lo que van a pensar es, bueno, sí, en esas relaciones de dominación, bueno, ¿qué hacen los jóvenes, por ejemplo, en el marco de las prácticas deportivas? Bueno, algo hacen, no solamente reproducen las relaciones de dominación, sostienen las relaciones de dominación, sino que también hacen otras cosas, se apropian de eso y lo usan para otras cosas, para generar una identidad propia, para subsistir en una sociedad que los deja de lado, digamos, digo, y eso te lo permite otra mirada que no es la de la ortodoxia marxista, digamos, ¿no? Dentro del marxismo también hay zonas grises, digamos, ¿no? Sí, suena muy tajante en la tesis que dice que hay que abolir el deporte, quizás por eso. Pero quizás no es descabellado pensar en abolir la lógica tan mercantilista del deporte. Claro, bueno, digo, dentro de eso hay grises, digamos, ¿no? Uno podría pensar. Digo, cuando veamos, por ejemplo, hacia el final de la materia, vamos a trabajar con la democracia corintiana, ¿no? Capaz que conocen de qué se trata, nosotros compartimos una película, que es el Sócrates. Sócrates, digamos, ¿no? Es lo que sucedió en el Corinthians durante la dictadura en Brasil, digamos, como el Corinthians fue uno de lo que sucedió en el Corinthians, digamos, el modo de organización del Corinthians fue uno de los lugares de los cuales se generó una resistencia a la dictadura. Entonces, bueno, ahí cuando vos lo querés leer en clave marxista te encontrás con un paredón. ¿Por qué? Y bueno, porque el deporte funcionó como una herramienta de emancipación en lugar de funcionar como una herramienta de dominación, ¿no? Entonces, ahí cuando vos lo querés pensar desde una clave marxista, te encontrás con un límite, ¿no? O digo, desde una perspectiva marxista tan cerrada como la de Brom, digamos, ¿no? Uno podría leerlo en clave marxista un poco más abierto o incorporar otras miradas y te permite como surfear un poquito eso. Pero si con un posicionamiento teórico y epistemológico tan cerrado, directamente te obtura, no lo podés pensar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como, no lo puedes pensar porque las herramientas con las cuales contás, o los presupuestos de donde vos partís, no te permiten verlo. Digamos, te cerraron las anteojeras, ya está, llegaste hasta ahí. Por eso yo digo que tiene sus limitaciones. ¿No? Pero obviamente en los inicios de la institucionalización del campo de estudios sociales del deporte fue una perspectiva súper valiosa, ¿no? Porque te permite pensar un montón de cosas. En principio te permite pensar el conflicto. Claro, yo cuando lo escucho, me permite pensar el conflicto y cómo revertir ese conflicto, porque bueno, en el Estado, de la parte de los aparatos represivos del Estado y eso que decíamos de lo que decías vos antes, ¿no? Las instituciones jurídicas son el instrumento para legalizar las situaciones de explotación. Bueno, lo que decía el compañero de abolir el Estado, porque si no, claro, te encerrás y decir, ¿cómo haces para cambiar, ¿no? Todo eso. Bueno, digo, también, y otra cosa valiosa que tiene esto es que precisamente las perspectivas críticas lo que están pensando, bueno, este mundo que describimos, lo que hay que hacer es transformarlo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto es así, y bueno, hay que aceptarlo tal cual está.
Precisamente lo que están diciendo es, bueno, este mundo que es así, que es desigual, que hay relaciones de opresión, de dominación y demás, bueno, hay que encontrar los mecanismos para transformarlo. Digamos, la teoría sirve para transformar el mundo, ¿no? Es un poco el postulado básico del marxismo. Pero bueno, yo les repito, lean este texto de Brom, la clase, el texto de Brom, el video, esta clase de consulta y demás, crúcenlo con el capítulo, con el punto 4 del texto de Sassbaum. ¿No? Hagan como traten de hacer ese link, digamos, ¿no? entre las dos cosas, porque el texto de Sassbaum es bien esquemático, entonces permite ver dónde se ubica cada pieza. Digamos. ¿Puedo, antes de terminar, aportar algo en relación al marxismo y el deporte? Sí, sí. Sí, teniendo en cuenta esta perspectiva tan estructuradamente cerrada, esta perspectiva marxista tan estructuradamente cerrada, no hubiese podido existir, si bien está fuera de lo meramente deportivo, o sea, de las experiencias de equipo, pero está dentro del núcleo, no hubiesen podido existir la experiencia Bucaneros en España. No sé si alguno sabe del trabajo que hace la hinchada del Rayo Vallecano en España, por ejemplo, y lo hacen bajo una línea marxista, la línea política que baja esa agrupación marcadamente en contrario con el club, que es una sociedad anónima, realiza acciones populares con la perspectiva marxista, y eso no se, teniendo en cuenta la perspectiva que plantea Brom, no se hubiese podido lograr. Sí, claro, hay un montón de experiencias políticas emancipatorias en relación al deporte. Nosotros, yo pienso club de fútbol porque es lo que más, con lo que conozco, digamos, pero hay un montón. Creo que en Alemania está el Düsseldorf, digamos, hay un montón de experiencias. San Pauli. El San Pauli. Hay un montón de experiencias de ese estilo, digamos, que el enfoque desde el marxismo, así clásico, medio cerrado, te obturan. Bueno, ya medio que llegamos a la hora. Si queda alguna duda más, porque esto me parece que me dio un changüí. Si queda alguna duda más, lo vemos. No, por mi parte por lo menos no, así que... Bueno, bárbaro. Igualmente tenemos el mail como para estar en contacto. Cualquier cosa me escriben por ahí. Yo estoy contestando sobre todo los del turno noche, pero bueno, si escriben al mail de la cátedra, alguien les va a contestar. Así que, nada. Profe, yo te hago una última Sí. consulta. ¿Puede ser que leí que ahora va a haber una evaluación? Sí, seguramente la subamos el lunes a la evaluación. Pero bueno, van a tener una semana y media o 2 semanas para entregarla. Así que Bien. tenemos tiempo, tenemos una clase de consulta en el medio, así que no se hagan problema. bueno, joya. Así que la semana que viene seguramente trabajemos en base a eso. Y lo que les recomiendo es que vayan volviendo sobre los textos y como es, así ya la semana que viene trabajamos con dudas puntuales teniendo la consigna en mano. ¿No? Tienen la consigna en la mano, ya traten por lo menos de hacer una repasadita por la bibliografía y por las clases, así ya trabajamos más específicamente sobre dudas concretas de cara al trabajo final, al trabajo parcial. ¿Les Eso. parece? Bueno, Nos vamos dejando vemos. por acá entonces. Listo, gracias Nicolás. Que anden bien, chau. Chao, profe.